Bien, entonces vamos a mirar en esta parte del curso, del taller, es un poco lo que es ya R como tratamiento de datos. Entonces, la estructura más básica en R, para mirarlo como una estructura de datos, es vector. Los vectores como estructura se utilizan para almacenar valores numéricos, de carácter, lógicos, de objetos en general en R. Recuerde que hasta ahora estamos analizando de que R contiene variables, contiene valores, contiene objetos. Entonces, los vectores lo que hacen es almacenar los valores tipificados, en realidad de cualquier tipo de dato. La función para poder nosotros utilizarla como para crear un vector es C, nada más. Es la letra C, entre paréntesis irían los valores, que luego vamos a ver que tienen cierta estructura interna, ¿no? Si es que quisiéramos ampliar el trabajo de vectores. Algunas funciones características es, por ejemplo, el tamaño del vector, cuántos elementos tiene ese vector. Y también la idea de que los vectores se puedan operar. En la parte matemática está la parte aritmética, está la parte lógica, porque también se puede operar de forma lógica. Y además se pueden indexar. La idea de utilizar índices también amplía la idea de que luego podamos nosotros, por ejemplo, buscar algún dato. Entonces, esa es la característica básica de R cuando trata datos, es vector. Entonces, la idea es que como un mismo objeto, porque recuerde que todo lo que se maneja en R son objetos, la variable como tal que corresponda a un vector puede contener un tipo o una combinación de múltiples valores. Ojo, no estamos diciendo de variables, sino ya de valores. Entonces, podríamos utilizar esto como guía, por ejemplo, este caso, ¿no? Alimentos con vitamina C que se expresan en miligramos por cada 100 gramos de alimento. Los alimentos a analizar son la guayaba, el pimiento, la papaya, el kiwi. Entonces pudiéramos nosotros concebir la idea de que cada fila de estos datos corresponde a un vector. En, en otro momento tal vez pueda usted concebir la idea de que se podría decir que es una matriz, ¿no? Pero en realidad es una fila, ¿no? Es una fila de cada uno de los elementos que están referenciados en la primera columna para alimento, para su contenido de vitamina C, si lo consume o no, y si lo encuentran en el mercado, ¿no? Hemos colocado algunos datos interesantes. Por ejemplo, si está en el mercado la guayaba, no tenemos información si está en el mercado. O si el kiwi también está en el mercado, no hay información. Se ha colocado adrede estos datos para entender de que generalmente cuando nosotros utilizamos datos, algunos de esos datos tienen un tipo de dato. No se olvide de los tipos de datos. Alimento es un tipo netamente de caracteres o textual, si lo quiere mirar así. Contenido de vitamina C es un valor numérico, por ahora es entero. Y si lo consume, y si lo consume o no, estaríamos hablando de una definición lógica o de un valor lógico. Por lo tanto, estaríamos hablando de esa tipificación. Una primera fila con valores de carácter o textuales, una segunda fila con valores numéricos, una tercera fila con valores lógicos, igual que la cuarta fila, solo que en la cuarta fila hay algunos datos que no están. No hay información o simplemente el dato está ausente, ¿no? Es lo que generalmente decimos en computación. Muy bien, ¿cómo podríamos nosotros trabajar eh, en R ese análisis, ¿no? Eh, para cuando uno va a hacer un análisis, y usted se dará cuenta que cuando en la parte estadística también se maneja la parte cuantitativa y cualitativa, e inclusive esto le permite a usted definir un desarrollo hasta del muestreo, ¿no? Si es un valor cualitativo o un valor cuantitativo.
hay una incidencia en el trabajo de definir un muestreo, por ejemplo. Por lo tanto, es importante conocer el tipo de dato que usted va a utilizar. La función class va a permitir conocer el tipo de datos, como ya lo hemos visto en alguna definición anterior, y también la conversión, ¿no? Conversión a una parte carácter hacia una parte numérica, o podríamos simplemente a los valores revisar esa conversión con el comando as, ¿no? Ahora, luego de los vectores, ya podríamos pensar en una estructura bidimensional a la cual llamamos matriz, ¿no? Pero vamos a ir analizando un poco esto de vectores para estructurarlo. Voy a solicitar que tengamos estos datos a la mano para ver cómo en R podríamos ir estructurando vectores. Bien, voy a hacer una limpieza, simplemente para limpiar la consola y tener una estructura referencial de cómo ir haciendo. Por ejemplo, si quisiéramos definir nosotros un vector, lo que hacemos es utilizar la identificación del vector como variable, en este caso alimento, y es un vector. Utilizamos C para describir el vector, y en este caso el tipo de dato va a ser un dato que tiene la forma como tipificación o tipo carácter. Los alimentos que quisiera yo escribir como datos son guayaba, pimiento, papaya y kiwi, ¿no? Entonces los escribimos: pimiento, papaya, y acá lo haríamos como kiwi. En este momento nosotros tenemos un vector definido o estructurado desde las características de trabajo como R lo manifiesta. Recuerde usted que cualquier variable usted en R la puede llamar y saber qué contiene. En este caso, si usted llama alimento, automáticamente tiene un vector, por eso esta característica de colocar un corchete y un valor numérico para indicar de que hay un vector. Este vector contiene 4 elementos del tipo carácter, por favor eso no olvidarlo. Luego seguimos en el PROM, el signo aquí, y empezamos nosotros a definir otra variable. Por ejemplo, el contenido C, simplemente para indicar como variable que pues el alimento va a tener esa definición de contenido de vitamina C. Es una variable que podemos identificar, al final es una identificación, es un nombre, una etiqueta que pudiéramos definirle a la variable. Pero también es un vector y no se olvide de utilizar C para definir el vector. Ahora, ¿qué valores tiene? 273, 131, 80 y 71, que se expresa en miligramos por cada 100 gramos de ese alimento. Entonces tenemos 273, tenemos 131, tenemos 80 y tenemos 71. Esto también nos define un vector, por ejemplo, contenido C. De ahora en más, también esta característica del entorno de desarrollo de RStudio es lo siguiente, ¿no? Como usted se da cuenta, apenas usted empieza a escribir algo, automáticamente ya le da referencias de lo que podría usted escribir. Simplemente usted puede seleccionar y ya automáticamente está llamando al texto completo. Entonces, esta definición en un lenguaje de programación es porque es sensible a lo que es las búsquedas de palabras clave o en este caso variables que se mantienen en el entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo llamar aquí y decir cuáles son los valores que contiene ese vector. Nuevamente me define el vector y me dice que hay un vector con 4 valores. Hay un vector con 4 valores. Recuerde usted que también puede usar print, aunque ya es de manera directa, que usted pueda trabajarlo, ¿no?
esa definición se puede trabajar, se puede hacer, se puede referir. Ahora, podríamos seguir colocando más vectores. Los otros vectores están definiendo eh, la idea de trabajar si lo consume o no. Entonces decimos lo consume, asignamos y usamos C como función y definimos la otra parte o el tercer vector, ¿no? Sí, no y sí, sí. Usted no va a colocar sí, sí o no acá, ¿no? Usted diría, lo consume y colocaríamos elementos lógicos, es decir, true, false, true y true. Entonces, ahí tendríamos ahora una definición de un vector y si lo llamamos al vector lo consume, con lo consume es variable y simplemente escribimos para saber el vector y tendríamos ya un vector lógico o un vector con valores de variable lógica. Esto es importante, ¿no? Referirlo cuando nosotros estructuramos datos, ¿no? Ahora, hay el caso del vector o el cuarto vector que aparece en el ejemplo o en el ejercicio y se llama está en el mercado, ¿no? Está en mercado y simplemente nosotros escribimos la variable para asignar. Vamos a escribirla, está mercado, simplemente para indicarle a la variable que nosotros vamos a agregar un vector de valores. Pero ¿qué hacemos cuando en los datos aparece esto? O sea, no hay información, ¿no? No tenemos información de esto. Pero sí tenemos dos valores lógicos, como por ejemplo que sí, el pimiento está en el mercado, la papaya no está en el mercado, pero el kiwi no tenemos información. O sea, no significa que no esté en el mercado, simplemente que no hay información o en todo caso el valor de alguna manera no se encuentra. Entonces tenemos no hay información, sino y no hay información. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estructuramos? Podríamos decir nosotros NA true, false, NA. Y nuevamente podemos llamar al vector. Si llamamos al vector, tendríamos una estructura bastante interesante, ¿no? En R, la idea de cuando no tenemos acceso a la información por dato, o al dato por información, podría ser más referencial, entonces podríamos usar NA para indicar esa estructura, ¿no? Nosotros pudiéramos decir, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos consultar si está en el mercado, diríamos la tipificación, ¿no? O sea, contiene valores de que no hay información en algún vector. Por ejemplo, is.na implica esa característica, ¿no? Si usted se da cuenta en la ayuda proporcionada en el entorno, dice NA significa que no está la información en ese trabajo que hacemos, ¿no? ISNEA, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, en contenido C, y tenemos valores de ese tipo. No, no, porque hay valores, ¿no? O sea, tenemos contenido C, tiene valor. ¿Contiene valores NA? El primer valor existe, por lo tanto, sí hay información. Y la respuesta a la consulta es un valor que no está, es falso, sí está. En cambio, si nosotros dijéramos is.na, diríamos nosotros sobre lo que es el dato está mercado. Y note usted ahora lo que nos dice. ¿Existe un NA en tu variable vector está mercado? Sí, el primer valor y el cuarto valor no contienen información.
Entonces, este es el caso para cuando nosotros tenemos un NA en la data. Hay que recordar de que un valor lógico podría existir o no como información, o de repente un valor numérico o un valor textual o de carácter. Ahora, esto es diferente cuando usted tiene datos como por ejemplo una división por cero. Lo que nos va a decir es un poco diferente a la no existencia o a la no viabilidad de tener información. Cuando sucede este caso, cuando sucede este caso es contrario. No se vaya a confundir luego porque NaN es diferente a Na. Na estamos diciendo que es simplemente que no tenemos valores aquí o no hay información. Pero NaN es simplemente que el valor resultante no es un número, es not as number, no es un número. Entonces no vaya a confundir la idea de que si en algún momento usted trabaja y consigue un NA es no hay información, un NaN no es un número, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí bastante clara. Ahora, podríamos nosotros de alguna manera enlazar la idea porque, claro, hasta ahora nosotros pudiéramos decir, eh, por ejemplo, estamos tratando el vector de manera un poco distinta, ¿no? No pudiéramos tener una identificación clara, claro. He hecho un vector que se llama alimento, un vector que se llama contenido C, pero son vectores, son filas simplemente que he estructurado. Podríamos nosotros nombrar y empezar una asignación, por ejemplo, a contenido C y decirle a contenido C que este tipo de contenido C corresponde a una identificación por nombre o de etiqueta respecto al alimento. Algunas veces es factible hacerlo. Ahí podríamos nosotros pensar ya en que voy a colocar aquí un mensaje. Al vector se le puede definir nombres o asignar nombres, ¿no? O asignar etiquetas, si lo quieres mirar también así, ¿no? Etiquetas o nombres que de alguna manera lo relacionen, ¿no? Que de alguna manera lo relacionen. Esa estructura es bastante interesante, ¿no? Porque las características de desarrollo se dan, ¿no? Bien, vamos a analizarlo. Por ejemplo, si quisiéramos estructurar la idea de que se le puede asignar nombres cuando tengo una estructura de vector y le quiero asignar nombres de manera directa a algunos valores, ¿es factible hacerlo o se puede hacer? Sí. A ver, estoy armando un poquito aquí para tener completamente el desarrollo. Por ejemplo, yo pudiera decir, voy a nombrar o voy a asignar etiquetas o nombres a los valores de lo que está en contenido C. Recuerde que contenido C contiene los valores de cuánta vitamina C hay por alimento. Pero cuando nosotros le decimos names, lo que quiere decir es, tengo los valores, o sea, usted tiene aquí estos valores de vitamina C, pero quiere asignarles a cada uno de ellos el nombre de su alimento, el nombre de su alimento, para ya no solamente definir que existe pues los valores simples o solos, ¿no? De alguna manera tienen que relacionarse porque el vector está solo. Entonces se le puede asignar nombres a los valores que contiene, en este caso la variable contenido C, sí. Nuevamente usamos un vector para definir y vamos a definir justamente lo que aparece en alimento, pero lo definimos simplemente por names o por nombres. ¿Qué estamos diciendo aquí? Simplemente le estamos diciendo vamos a nombrar o vamos a asignar a los valores que están en el vector contenido C, le vamos a asignar nombres. Y claro, los nombres serían los nombres de los alimentos. Por ejemplo, ¿no? Guayaba,
pimiento, papaya y kiwi. Note usted ahora la importancia de trabajar o estructurar en el vector o en un vector el uso de names. O sea, names es al vector asignarle nombres a los elementos. Contenido C contiene solamente valores numéricos de cuánta vitamina hay por cada 100 gramos, vitamina C. Pero ahora le decimos que a esos valores los relacionamos con una etiqueta o un nombre y estamos asignando los 4 valores. Entonces, cuando ya veamos ahora contenido C, que es cómo se está estructurando, ya aparece no solamente los valores, no aparece, antes habíamos llamado a contenido C simplemente y teníamos el vector definido con sus valores. Ahora con names le estamos dando una definición un poco más clara, ¿no? Vamos a etiquetar con nombres o vamos a ponerle etiquetas a los valores de contenido C y le colocamos nuevamente un vector con esas etiquetas. Esto ya nos hace una referencia de cómo estructurarlo, ¿no? Ahora, hay otra manera también de hacerlo, ¿no? Hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, a contenido C, y voy a ponerle simplemente para una diferenciación, vamos a ponerle contenido C1 para que ustedes se den cuenta. Estoy usando otra variable para simplemente que ustedes se den cuenta que contenido C no la voy a modificar. Pero como pudiéramos también, en vez de usar names, pudiéramos usar otra forma. Asignamos y asignamos mediante un vector y de manera directa pudiéramos nosotros mencionar lo siguiente. Por ejemplo, guayaba es igual a 273, coma, pimiento es igual a 131, papaya es igual a 80 y kiwi es igual a 71. Entonces, ahora estoy usando un vector, pero a la vez una asignación de nombres o una asignación de etiqueta para los valores que quiero en contenido C1, es otra variable, pero referida al mismo ejemplo. Entonces, generamos y ahora vemos contenido y vamos a definir C1. Si usted se da cuenta, la misma forma y tengo la misma respuesta, pero en la primera forma yo tenía los valores solamente y luego asigné los nombres. Pero ahora en una sola línea estoy asignando tanto los nombres como los valores, ¿no? Entonces, estas dos formas nos ayudan a estructurar en un vector los nombres de los elementos, ¿ya? Los nombres de los elementos. Bueno, vamos a dejar aquí y luego vamos a revisar algunas otras ideas, como por ejemplo trabajar con algunos vectores. Bien, como tarea de repente pudiéramos y como ejercicio, recuerde que todo lo que hemos usado lo podemos ir guardando. Voy a colocar aquí están todos los comandos que he utilizado para poder trabajar. No los queremos perder, así que vamos a guardarlo, ¿ya? ¿Qué les parece? Vamos a guardar entonces nuestra historia, vamos a usar el disco y vamos a ponerle un nombre, ¿no? En este caso vamos a guardarlo voy a guardarlo en mi escritorio recuerde que las historias se guardan con RHistory. Entonces voy a guardarlo como comandos sobre vectores S01, ¿ya? Simplemente así para revisar el historial luego. Si gustan, cerramos limpiando para luego en el siguiente video de trabajo podemos recuperarlo. ¿Les parece? Guárdelo para poder recuperar luego.
Bien, vamos limpiando y limpiamos el history. Bien, seguimos luego.